tengo por entendido que tú viniste a hacer un curso de misiones a Bolivia. Sí, ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntame. ¿Cómo es sí. que te enteraste del curso y quisiste salir? ¿Cómo es que tus padres te dicen ya, amén, te dan la bendición y te despiden? Sí, es muy bonito eso de saber. Llegó un pastor misionero de Colombia Ujú. a la iglesia con otros misioneros también. Lo invitaron y fueron un recorrido misionero. Ya, Y él dice, tenemos una escuela de misiones que estamos promocionando. Todos quieran ser capacitados, entrenados en misiones. correcto. Y entonces yo le digo a mi mamá, yo quiero hacer Hacer el curso. el curso de misiones. ¿Deseas formar una familia el día de mañana o querés servir al Señor solo? Para mí, una familia con la visión Con misionera. la misma visión, en el Sí, tiempo de Dios. en el tiempo de Dios. Si yo No, me preparo, yo me capacito, yo sigo sirviendo al Señor, el Señor va a poner una persona que también te puede hacer una ayuda idónea. idónea. Sí, Que tenga también visión y visión. ardor misionero en el corazón. Exacto. Si tú tuvieras la oportunidad de pastorear una iglesia, ¿tú estarías dispuesto a ir? Estoy hablando, hay necesidad de enviar un obrero a tal lugar, tal comunidad. Ujú. ¿A quién mandamos? Ya mandemos a David. La pregunta, ¿David está dispuesto a ir? Dejar su trabajo, su vida hoy y decir, voy a la hora. Yo, pastor, claro. Es a cualquier lugar. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según el lugar donde nos está viendo a partir de este momento. Somos el podcast Verdad Sin Sombra, y para nosotros una alegría poder estar una vez más en un nuevo episodio en esta ocasión para poder compartir algunos temas de suma importancia que ha de ayudar a nuestro crecimiento espiritual, ha de mostrarnos algunas verdades sin sombra en cuanto a la obra del Señor en las diferentes áreas que nos toca pasar. En esta oportunidad tengo aquí a mi lado nuestro hermano David Marín. Él es de Perú y está con nosotros ya un buen tiempo, con quien vamos a estar conversando un tema tan especial como es la fe en movimiento. ¿Cómo estás, David? Bien, un gusto de estar aquí en la oportunidad del Señor. Y es un privilegio de estar aquí compartiendo con ustedes en esta Amén. presentación muy bendecida para muchas personas. Amén, qué bueno, gloria al Señor. Quisiéramos conocer un poquito a David, eres nuestro invitado especial en esta ocasión y quisiéramos compartir un poquito, conocerte un poco más. Y hablando de la fe en movimiento, estamos hablando más relacionado a lo que es las misiones, la obra de Dios en cuanto al evangelismo, en cuanto a la obra del Señor. Y sabemos de que tú viniste aquí a Bolivia no por algo más allá de ser personal, sino por algo que sentiste la parte de Dios. A ver, cuéntanos un poco, ¿de dónde tú eres, Marín? A ver, para que la gente te conozca un poco más. Bueno, yo soy de Perú, del departamento de Cajamarca, al norte de Perú, colinda con Ecuador. Y un pueblito que se llama La Palma, otro pueblito entre el corazón y en medio como frontera de los pueblitos. Ahí yo vivo en el campo y recién han puesto un nombre, Nuevo Naranjal, un pueblito. Naranjal. Ahí vivo yo, mis padres también viven ahí. Es más pegado hacia Perú y Ecuador. Sí, apegado casi a Ecuador, a 8 horas. Wow, estás al otro lado, ¿no? de Perú, lejos de Bolivia. Sí. Y cuéntame un poco, David, ¿cuándo fue que tú conociste al Señor? ¿En qué época, en qué momento, qué edad? ¿Qué me puedes contar? Fue en un momento donde fue el Señor preparando todo en ese momento, dijo, de las oraciones de los padres también. Amén. Y ¿Tus papás ya eran cristianos ya? Sí, son cristianos ellos. Cuando tú conociste al Señor, tus papás eran cristianos. Sí. Ellos te llevaron a los pies del Señor. Sí, porque ellos ya tuvieron como hasta el día de hoy son 30 años. 32, 35 años ya van a ser ya. Correcto. Sí, correcto. Y entonces yo cuando lo conocí al Señor... ¿Tú tenías qué edad más o menos? Yo tenía unos 20, para los 21, 22 años. Ah, ya eras jovencito ya. Sí. Ah, ya. Entonces ahí ellos te llevan a la iglesia, te llevan al culto. Bueno, hubo un evento de 2 días, martes y miércoles. Ya. Y mi mamá iba a la iglesia y volvía y no me decía nada así.
Ujú. Y el día miércoles, cuando ya estuvimos trabajando con mi papá, yo le digo, papá, le digo, hay que trabajar, hay que salir hoy más temprano. Y ya Ya. me dice que, le digo, quiero irme a acompañarlo a La Palma, y como vivíamos un kilómetro y medio de distancia, Ajá. acompañar a mi mamá para regresar. Y me fui con mi sobrino. Y justo tocamos la puerta. Llegamos al caserío, siempre le decimos caserío o pueblito, le decimos Ah, allá. ya. Entonces hay muchas palabras que se refieren. Y entonces le digo a mi sobrino, anda, dile a mi mamá, está dentro de la iglesia, que nos preste la llave. Y a unas 3 casas de la iglesia, una casa comprada que tienen ahí. Ajá. Y, y entonces yo me voy y le espero ahí en la casa. Mi mamá viene con mi sobrino y me dice, veniste, hijo, me dice. Mm. Y me dice, yo estaba orando por ti al mediodía. Oraba y miraba a la puerta a ver cuándo llegas, a qué hora venías. Sí, Oye, interesante. sí. Interesante. Y ¿Hoy cuántos años tienes, David? hoy tengo ya 28 años. 28 años. Y no Sí. parece que tienes 28. En este mes, el 11 de noviembre, cumplí 28 años. Carácter. Yo estaba de viaje para tu cumpleaños. Comiste la torta solito. Qué bueno, David, una alegría tenerte. Sí. Tú nos ayudas bastante en la iglesia y para nosotros una alegría tenerte. Hoy eres un diácono consagrado y eso es una bendición de Dios, un inicio de una grande caminada espiritual, de un camino largo, extenso en la obra del Señor. La Biblia dice que aquel que ejerce bien el diaconado, una obra grande realiza, un buen trabajo realiza de honra. Amén. Entonces, qué bueno, David. Entonces vamos a ir conversando un poco más acerca de tu vida, de tu trayectoria. En este tiempo, tú dices que 20 años tenías cuando conociste al Señor, te agarraste del Señor hasta hoy. Y dime, David, dentro de la iglesia donde tú empezaste a congregar, donde tus padres te llevaron, ¿qué actividades realizabas? Para mí, según como siempre, porque después que me convertí a los 2 o 3 días, yo estaba evangelizando, Ya aunque estabas que me hablando de sepa Cristo. un versículo, pero con Juan 3:16, ese era mi versículo aprendido. Y con Ajá. eso yo me enfoqué más al evangelismo, a hablar a las personas de Cristo. Y así fue mi relación con la O sea que a lo iglesia, poco que ya naciste en la fe, ya de una de vez una vez al hablar evangelismo. de Cristo. Qué bendición, Sí. David. Qué lindo saber esos detalles de tu vida. ¿Y en qué momento es que tú sientes un llamado de Dios? ¿En qué momento es que tú sientes de salir de tu país? ¿Cómo es que tú sales de la iglesia? ¿Cómo es que tú llegas a Bolivia? Cuéntanos un poco acerca de ese paso en tu vida espiritual. Fue una experiencia cuando yo estuve leyendo la vida de Jesús y de la vida del apóstol Pablo. Ya, En esos dos personajes importantes que nos llaman ese ministerio y también la obra misionera, correcto. fue ellos que me impulsaron su historia, Ujú. su vida ministerial, su fe que era interesante del apóstol Pablo, ¿no? Y yo me aferré a eso, yo me preguntaba a veces, ¿qué es un misionero? Porque en la Biblia habla de misioneros, pastores, Sí, evangelistas, sí. y yo me preguntaba, siempre me preguntaba en esto. Le digo a mi mamá, ¿qué hacen los misioneros? Me dice. Wow. Yo siempre me preguntaba porque Había curiosidad habla por mi curiosidad. saber qué Dentro es de mi misión. corazón había algo como un fuego que dice siempre, uno dice, Wow. un llamado a las misiones. Correcto. Y entonces eso fue cuando yo lo pregunté a mi mamá. Dijo, un misionero se va llevando la palabra de Dios en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo. Le digo, yo quiero ser uno de ellos. Le decía Yo quiero ser uno de ellos. Wow. Sí. Qué tremendo. ¿Y cómo es que tú sales del país? ¿La iglesia te envía o tú pides permiso? ¿Vienes a hacer un curso? Tengo por entendido que tú viniste a hacer un curso de misiones a Bolivia. Sí, ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntame. ¿Cómo es sí. que te enteraste del curso y quisiste salir? ¿Cómo es que tus padres te dicen ya, amén, te dan la bendición y te despiden? Sí, es muy bonito eso de saber. Llegó un pastor misionero de Colombia Ujú. a la iglesia con otros misioneros también. Lo invitaron y fueron un recorrido misionero. Ya. Y él dice,
tenemos una escuela de misiones que estamos promocionando. Todos quieran ser capacitados, entrenados en misiones. Correcto. Y entonces yo le digo a mi mamá, yo quiero hacer el curso. Curso de misiones. ¿Y qué tiempo era el curso que estaban promoviendo? Dependiendo de que uno escoge interno. Ya. Si era interno era 3 meses y después 1 mes hacían sus prácticas. Ya, así. entiendo. Y entonces yo vine así y digo, bueno, hay que aprovechar la decisión. En el caso tuyo, ¿qué tiempo era el curso? ¿Iba a durar el curso? Unos 3 años. 3 años. Sí, era... Eso aquí dentro de Bolivia. Bueno, voy a retroceder un poquito. Claro. Dice el pastor me dice que era la escuela que haga en Arequipa, en Perú. En Perú. Al sur de Perú. Correcto. Y entonces hicimos un campamento donde vinieron jóvenes, era un campamento internacional de misiones, y dice, lo hemos cambiado la ubicación de la escuela de misiones, me dice, va a ser en Bolivia. Iba a ser en Arequipa, pero luego dicen que lo cambiaron para Bolivia. Para Bolivia. Wow, mira, esos detalles. Y entonces yo dije, bueno, no hay problema para mí, le digo, yo voy a ir. Voy. Y cuando yo salí de casa, le dije, conversando con mis papás. ¿Tu pastor te autorizó? Sí, te dijo, está bien, conversamos con él. ¿Conversaste con él? Sí, primero conversé con mis papás. Ajá. Porque siempre es lo primero. Claro. Después en la iglesia y al pastor. Y también en la iglesia conversé con ellos también y pedí permiso a todos. Y ellos dijeron, bueno, si esa es que Dios ha puesto en su corazón su decisión. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. Sí. Y que Dios sea contigo. Sí. Así como yo le dije a Abraham, vete de tu tierra. Vete de tu tierra. Vamos a orar por ti, ¿no? Sí. Porque tú no eres sustentado así por la iglesia. No. No. Es tus propios recursos. Sí. Trabajas y así te autosustentas. ¿No es verdad? Exacto. Ok, entendí. Sí. ¿Y tú viniste a hacer el curso? ¿Qué tiempo duró el curso? Decís 3 años. Son 3 años. ¿En qué lugar de Bolivia fue el curso? Fue aquí en Montero. ¿Aquí en Montero? En Santa Cruz de Bolivia. Wow. Fue un estudio, una experiencia muy bonita. Y cuando ya empezamos los 2 meses de la escuela de misiones a estudiar, vino la cuarentena. Vino la pandemia. La pandemia, todo eso. Y ahí ya nos encerraron ¿Y cómo fue el curso? ¿El curso continuaba? Continuamos solamente por los 3 meses que era. Después, cuando ya se cerró, ya no podíamos permitir. ¿El curso era 3 años o 3 meses? 3 años. 3 años. Y era 3 años, pero dentro de la escuela de misiones era una interno de 3 meses. Correcto. De cada 3 meses así. De cada 3 meses era una especie de interno. De internación, de un plan de capacitaciones, capacitación, materias, etcétera. Sí. Correcto. Y ahí tú culminas entonces el curso de misiones. Sí, ahí estudiando y también apoyando a las iglesias donde nos íbamos. Era la teoría y la práctica, iban las dos juntas. Y ahí es donde uno ya aprende más, avanza más. Oye, interesante que ese curso haya sido hecho aquí en Montero, ¿no? Sí. Y nosotros aquí queriendo mandar a nuestros jóvenes a Colombia, Brasil y otros lugares, siendo que aquí en Montero hay una escuela de misiones, ¿no? Que se nos puede capacitar a nuestros jóvenes. Qué bueno esa información que ahora pasamos a conocerte. Pero dime, ¿tú terminas tu curso aquí de misiones? ¿Tú retornas a Perú o ya te quedas directamente en Bolivia hasta hoy? Fui a Perú. ¿Volviste entonces? Volví unos 3 meses estuve allá. Ya, ¿y cómo es que tú, si ya terminó el curso, digamos, ahora decides volver? ¿Cómo fue esa decisión de poder volver? ¿Tu pastor dice amén? ¿Tus padres? ¿Cómo fue eso? Fue parte que yo le hice una pregunta al Señor. Ya. Le dije ahí al Señor así orando siempre, su dirección de Él. Y le digo, Señor, ¿permanezco aquí en Bolivia o en qué país tú me guías, me envías? Porque para mí es importante ser. Claro. Y entonces, cuando Dios te llama, no te mantiene en el lugar donde tú decides, sino que donde Él
quiere que tú estés. Donde Dios quiere que uno Sí, esté. porque yo fui a Perú y no sé, no me sentía ser llamado acá dentro de mi país, de en tu Perú. país. Yo me dije, tengo que regresar. Ahí vamos a seguir orando al Señor, su guía, Ajá. que Él ponga esas personas. Porque yo siempre oraba, digo, Señor, esas personas que me ayuden a crecer. Porque digo, por- Ujú. me gusta aprender, me gusta hacer Amén. misiones y, y Dios ha hecho muchas cosas. Puesto Amén. hasta el día de hoy, yo he visto la mano de Dios moviéndose de personas en Entonces, todo lugar. después de unos 3 meses que tú estás allá, ahí decides volver. Dios te direcciona para que vuelvas. Sí. Ah, ya Y entendí. con esa dirección de Dios, yo de retorno acá a Regresaste acá. Bolivia. ¿Y eso hace qué tiempo ya hasta hoy? Hace 2 años atrás. ¿A 2 años? Sí, Mira, y estás aquí con nosotros. ¿Con nosotros estás 2 años? sí, dos Sí, ¿no? años. 2 años. Entonces, prácticamente el tiempo de que tú llegaste a Perú, estás con nosotros acá. Sí. Wow, tremendo, tremendo. ¿Y cómo es que en tu corazón nace la visión, el deseo que tú me comentabas, que siempre hubo ese ardor, ¿ya? Y dime una cosa, en este tiempo que tú estás ya fuera de casa, fuera de tu tierra, de tu familia, de la iglesia donde tú naciste en la fe, el pastor que te pastoreó, ¿cuáles han sido tus experiencias ya en este tiempo, fuera de casa, fuera de tu país? Viviendo esta vida fue para mí como un reto. Un reto. Dice, todo tiene que llegar a una meta de cumplir, ¿no? Ajá, Como dice el apóstol Pablo, que cada correcto. uno de los deportistas corren a una meta. Pero en la vida que yo, en el momento que a mí me tocó fue donde tú eras direccionado Ujú. a hacer misiones. Hacer misiones. Entonces, cuando uno tiene la confianza en Dios, todo lo ve como el tiempo pasa y tiene la experiencia de conocer personas, haciendo misiones, fue de Correcto. compartir, de compartir. Siempre porque a mí no me gustaba mucho compartir o socializar. Hasta el Ya. día de hoy lucho con eso. Sí, 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 sabemos un poquito sobre eso. Pero eso no quiere Sí. decir que no te gusta No. hablar de Cristo, sino No. hablamos a veces de hacer la Sí. amistad, de tener Ujú. esa Exacto. interacción, Ujú. ¿no? Ahora dime, en algún momento en estos 2 años, de pronto que ya estás fuera, en todo caso estarías 2 años y 3 que estuviste en el curso, ¿no? Serían como Sí. 5 años fuera de tu Sí. casa. Sí. Hasta el día de hoy son 6 años ya. 6 años. Sí. Ahora dime, en esos 6 años, en algún momento de tu vida, tú pensaste, ¿qué hago aquí? ¿Por qué no me quedé allá en mi tierra, en mi iglesia? No esperaba esta situación. ¿Algún momento así de soledad, de sentirte solo? ¿O pensaste de pronto en desistir, esto no es para mí? Para mí, no tanto. No tanto así. No lo vi tanto de eso. Porque yo dije, si Dios me llamó a eso, hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir. Qué bueno. El apóstol Pablo nos dice, no somos nosotros de los que retrocedemos, De sino lo- de los que avanzamos. Esos versículos eran siempre lo que me animaban a seguir adelante. ¿Ha habido alguien que te ha inspirado hacia las misiones? Decir, me gusta estar con tal persona o compartir con esa persona porque me inspira las misiones. Bueno, hubieron, sí, habían 2 pastores Ya. que conocí. Ujú. Y ellos, yo siempre me decían, visítame, digo, ya, ok, tal día, le digo, lo voy a visitar, digo, como los lunes y los miércoles y los viernes no hay culto, digo, No hay voy culto. a ir a aprovechar, digo, de visitarlos y de conversar. Y entonces, y conversando en ellos, siempre nos conversábamos cómo era siempre mi intención de mí era siempre preguntar, ¿cómo Dios le llamó a las misiones? Ya. Esa era mi pregunta. Le decía, Pastor, ¿cómo Dios le llamó a usted a las misiones? A las misiones. Y yo le escuchaba a él. Como, y cuando él me hablaba,
su historia, su primer llamado a las misiones fue muy, muy interesante, como Dios me estaba hablando directamente a través de él. Así yo te estoy llamando a ti, decía. Su historia te Te va inspiraba a hacia las seguir. misiones. Sí. Como que Dios te ministraba a través Ujú. de la historia del, Del del pastor, pastor del que te misionero. contaba su, Sí, su sí, experiencia sí. misionera. Hasta hoy, en estos 5 años, 6 años que tú me mencionas estar fuera de tu casa, ya en el campo misionero en sí, ¿qué has aprendido acerca de las misiones Lo que aprendí es de poder, hasta hoy? hasta el de hoy, es de cumplir el llamado de Dios. Cumplir el llamado de Dios. Cumplir el llamado de Dios. Y de seguir en ese llamado que Dios nos llamó para hacer Ujú. evangelismo, discípulos. Correcto. Y entonces, para mí es lo más importante esas dos palabras, que el Señor nos está llamando para eso, a la iglesia en general. Y Ahora dime, cuando desde el momento, vamos a decir, hasta antes de salir de tu tierra, de tu iglesia, para, en este caso Bolivia, para poder prepararte a hacer misiones, tú tenías un enfoque, tú tenías así una idea de lo que es la obra, una idea de lo que es la iglesia, el campo misionero, así como decía, por teoría, por lo que se oye, se escucha y lo que veías dentro de la iglesia local donde tú te congregabas. Pero hasta el día de hoy, ya, eh, ¿cómo ese tiempo, cómo tú miras, había una diferencia de ver la iglesia, la obra, misiones, desde que tú te conviertes al Señor, el día que sales a la obra, ya a las misiones, hasta hoy? ¿Tú ves ahora diferente la obra? ¿Tú ves que hay un cambio, la obra que es en Perú, la obra que se hace en Bolivia? ¿Hay diferencia? sí, bueno, hay mucha la diferencia hasta el día de hoy, Ujú. porque cuando uno entiende ya en el paso que uno pasa, Ajá, las cosas ya no son diferentes ya, porque uno ya conoce cómo es la iglesia llamada para las misiones. correcto. Es muy importante saber que para mí a veces me pregunto, digo, ¿por qué yo soy joven, Dios me escogió para las misiones? Ajá, Entonces, cuando yo me convertí, a unos 5 meses, había un joven que se casaron y fueron para Italia a hacer misiones. ya. Le digo, si ellos van, digo, se casan y se van haciendo misiones, le digo, Dios también puede llamarme a mí soltero y hacer misiones. Y entonces le digo, pero para mí mi pensamiento siempre decía, cada paso, cada año que va pasando, Ujú. Dios te va formando y te está dándote una visión y un propósito diferente a lo que tú tenías antes. Correcto, Porque para mí, antes decía yo misiones, siempre me pregunta, decía, ¿qué es misiones? Porque no sabía mucho acerca de misiones. correcto. Ahora, ¿qué es lo más duro que te ha tocado vivir lejos de casa en estos 6 años? ¿Hubo algún momento así que fue duro, fue difícil? Ya sea salud, economía, soledad, no sé. ¿Hubo algo? Bueno, de todo un poco había. De todo un poco. Esa es misión, hermano. Eso es ser misiones, dice. A un Ajá. misionero siempre lo va a tocar. A veces la economía, en la Ya, economía sí he luchado un poco. luchaste bastante. Sí. Porque a veces no tenía trabajo un mes, 2 semanas. Y a veces cuando el pastor me decía, David, vamos a hacer misiones en tal departamento aquí en Bolivia. Y cuando Ya, yo regresaba, me reemplazaban con otro trabajador. claro, ya perdías el trabajo. Correcto. Y de ahí y ahí una semana o 2 semanas, uno sin trabajo. Y, Wow. pero lo bendició que el Señor fue, cuando yo trabajaba siempre ahorraba y con eso me sustentaba, hasta que conseguí otro trabajo. Entonces tú eres de los que ahorra, de los que cuida las finanzas centavo a centavo. Sí, Tiene que ser así, claro sí. que sí. Y Entonces, pero algún momento, aparte de la economía, algún otro momento que te tocó pasar así bien difícil y quisiera compartir.
Para mí lo más difícil fue una vez me enfermé, Te enfermaste. me dio el dengue. Wow. Una semana me tuvo. Yo dije, Señor, ¿me quieres tener así toda la vida? Wow. Esa fue mi pregunta que le hice al Señor. Porque soportar eso no era fácil. Pero Sí. aún así yo seguía haciendo misiones, a pesar de eso. A pesar del dengue, malestar Del del dolor del cuerpo, cuerpo. fiebre. Yo decía, yo voy a seguir. Le digo, Señor, yo te voy a servir, aunque arrastrándome, o que me pase lo que haga, pero yo voy a seguir. Entonces, cuando Dios ve esa fe, esa Ujú. decisión que tú tomas, pasa ahí, porque había un pastor, me dice, ¿qué te pasa? Estás diferente, me decía, ¿no? O a veces me complicaba, no quería conversar mucho de lo que me pasaba, así. Le digo, sí me pasó esto, me decían, me daban pastillas, me pusieron una inyecciones, así. No me Pero pasaba. fuiste al médico. Fui al médico. Ah, ya no quedaste encerrado y que Dios me Ajá. cure, digamos. Ajá, no. Fuiste al Fui médico, porque hiciste tu parte. porque me fui, porque y al pasar de 2 años más después me pasó casi lo mismo. Ah, ya. Me estuve ahí, me sentí muy débil el cuerpo, tenía que irme, me pusieron un suero y gracias a Dios que eso me ayudó porque el cuerpo también necesita una revisión Claro, médica claro que y sí. eso es lo importante. ¿Dios te puede curar? Sí, te puede hacer, pero siempre Dios ahí pone sus médicos que te examinen cómo están y un médico siempre te dice, examínate para Ajá, cómo estás bien. Hasta nosotros podemos comer de todo, correcto. pero no todo es beneficiado para el cuerpo. Claro, claro que Sí. sí. Y peor si estás delicado de salud, ¿no? Hay Sí. cosas que, ¿Cómo que vamos a no poder podés, trabajar y poder servir al Señor? no hay cómo, ¿no? No hay cómo. Dime, ¿qué te gustaría que la gente, que la iglesia, refiriéndonos a la iglesia, ya, de forma general, no estoy hablando de nuestras cuatro paredes, sino la iglesia en sí, en todo lugar, supiera sobre misiones? ¿Qué te gustaría que ellos conozcan acerca de misiones? Este, la iglesia tiene que conocer y saber a qué fue llamado la iglesia. Ok, No se conformarse en cuatro paredes, sino la ya, iglesia fue para expandirse al mundo. No correcto. es venir de afuera y conformarnos ahí. Solo calentar un asiento, Sí, digamos. solamente como calentar un asiento. Sino es salir afuera. Por ejemplo, yo estuvimos en un estudio en la escuela de misiones que nos enseñaron esto. Ya, El pueblo de Israel fue escogido para atraer las naciones de afuera adentro. Porque ese fue el propósito de Dios fue el pueblo de Israel. Entonces, como Israel tuvo sus pasos se ujú, rebelaron contra Dios, toda su historia que habla en Nuevo Testamento, el Antiguo ya, Testamento. Y entonces, y vemos cómo la iglesia vuelta fue llamada de las tinieblas a la luz de a la Cristo luz de Cristo. y tiene que ser expandida. Por eso dice, Correcto. misiones es fuera, no dentro. Sí, correcto, Dice, Dios puede correcto. llamar a cualquier persona dentro que tenga, sea siendo misioneros dentro de su país o fuera de su Ujú. país. Entonces uno tiene que preguntarse, aquí fue yo llamado como iglesia. Interesante, ¿no? Qué Sí, bueno. Y de verdad que misiones es urgente, ¿no? es urgente, Es urgente. es Cristo está urgente. volviendo y hay mucha gente que se está yendo a un infierno sin conocer a Dios, Sí. ¿no? Y poco estamos haciendo al respecto, ¿no? Eh, ¿Algún obstáculo que tú has enfrentado, ya tratándose de misiones, ya Mm, no tanto en sí de salud, como tú mencionabas, sino ujú. ya en el lado espiritual, algún obstáculo que tú enfrentaste? Mm, así en la vida, sí, tuve muchas veces hasta dudas me pasó. Ya, También dudé a veces de la palabra, del llamado de Dios que me llamó. correcto.
¿Será Y que Dios me llamó porque no veo lo que no veo los quisiera? resultados. Sí. No veo resultados. Uno se precauta siempre en los resultados, pero no en el proceso, como la palabra proceso que siempre Dios dice, Sí, te tiene en ese momento claro, claro que sí. de preparación, de capacitación de su conocimiento de su palabra, porque ¿cómo vamos a ir a hacer misiones si uno no está capacitado y tener su Sí. conocimiento? No podemos hacer eso. No, eso es algo Sí, tan real, mm, es verdad, sí, porque existe una preparación previa. Dios siempre a los que los llamó, mm, los capacitó y los envió. Y a los que Dios envió, Dios los respaldó. sí, ¿No es exacto. verdad? Sí, Entonces hay un tiempo, ¿no?, de preparación. Y a veces las personas que se emocionan en tema de misiones, mm, eso yo he visto algunas personas en el transcurso de los años que estamos en el servicio de la obra, donde a veces la gente se emociona, ¿no? Pero, y a veces el pastor, por falta de obreros, muchas veces dice, ya hermano, vaya a la obra, ¿no? Y resulta que en la obra no da resultado. En vez de traer gente, lo espanta la gente. sí, En vez de llenar la iglesia, lo mm, vacía la iglesia, ¿no? claro. Y, y eso es una dificultad muy grande, ¿no? Donde hay muchas personas que atraviesan, ¿no? En cuanto a la obra. ¿Qué consejo tú le darías a aquellos jóvenes que sienten de Dios así? Hay un ardor en el corazón cuando se habla de misiones, Mm, cuando hay un congreso de misiones, un culto de misiones. Nosotros tenemos una vez al mes aquí en la iglesia, culto de misiones. Y de pronto hay jóvenes que, hombres, mujeres, que sienten ese ardor en el corazón. Y si yo quisiera hacer misiones, si Dios me diera la oportunidad, yo lo haría. ¿Cuál sería tu consejo para ellos? para que ellos entiendan algo, que ese juego del llamado de Dios en el corazón Ujú. tiene que tomar también nuestra parte de nosotros. Ya. Yo siempre tomo estas tres palabras que es la decisión y el compromiso y la determinación a aceptar el llamado de Dios. Amén. Porque es lo más Amén. importante. Porque si uno no tiene decisiones, Dios te está llamando, pero si tú no tomas la decisión de obedecer, muchos dicen, no sé, a veces hay jóvenes o hermanos que Dios les llama, a veces dudan de ese, Dios me está llamando para esto. Es importante que nosotros oremos al Señor o acercarnos a un pastor que Ujú. tengamos de confianza, porque no todos los pastores tienen una visión Misionero. misionera. O decir, Dios te llamó para esto. Porque hay pastores que dicen, tú fuiste, sin que tú le digas que fuiste Ajá. llamado, Dios te habla a través de ese pastor o de un Claro. hermano. Dice, tú fuiste llamado para esto. Correcto. Le dice, pero yo no lo dije, pero Dios está hablando a Pero través hay de él. pastores que dicen, no, ¿para qué hacer misiones si aquí hay harta necesidad? Claro. Quédate aquí. No es verdad, y a veces Sí, hay una visión totalmente diferente, sí, ¿no? Uno se ha topado con ese tipo de a sí, veces de líderes, exacto. pastores, que tienen una visión interna, local, Sí. ¿no? Crezcamos aquí, ¿no? Ujú. Y todo aquí, ¿no? Y a veces cuando hay necesidad de a veces de enviar a algún obrero a algún lugar de trabajo, y él dice, no, manden de otra iglesia, manden de allá, pero aquí no. Aquí todos están ocupados, están trabajando y yo no libero a nadie. ¿Has visto ese cuadro? Sí. Yo, me, yo, por mi persona, yo pienso que esos pastores no tienen visión de Dios. No hay visión de evangelismo y misiones, ¿no? Porque Hay visión local, ¿no? sí, se conforman con su conformidad allá adentro. Sí, Pero cuando Dios llama a la iglesia, no dice, yo llamé a la iglesia en tal lugar y ahí no se mueve. Por ejemplo, claro. los primeros cristianos en Hechos capítulo 2 y, y empieza su historia. A mí me gusta estudiar mucho el libro de Hechos, Amén. porque los discípulos y los más líderes siempre fueron misiones. Misiones. Ellos no se conformaban con lo que tenían, ellos querían más. ¿Por qué? Sí, Porque Dios les llamó y dijo, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, dice. correcto. Porque nosotros como, por ejemplo, yo también me pongo en los mismos zapatos de un pastor o maestro evangelista que tenga la experiencia de un misionero, Amén. porque cuando uno tiene ese llamado,
entiende a los pastores, pero llegando a saber, nosotros también tenemos que ver que Dios está llamando a jóvenes, a hermanos. Nosotros debemos ayudarlos mejor, a ellos a crecer. Amén. Eso es lo importante que tenemos de tener. No dudar de ellos, porque de mí dudaron muchos pastores. No lo puedo decir el nombre, pero No hay necesidad. hubieron. Ya. Hubieron. Ponen en duda que Dios te llamó a predicar, si Dios te llamó a esto. Pero yo no los tomo a favor mío. Claro. Porque el que sabe quién lo llamó, no tiene cómo Tranquilo. explicar. Es Dios que te va a enviar en el tiempo cierto. Exacto. Correcto. Dime algo, en tu poca experiencia, así estos años, según la visión que ya tú tienes en la obra, la iglesia, ¿qué crees que es el mayor obstáculo que está impidiendo que la iglesia del Señor, estamos hablando en sentido general, haga misiones? ¿Cuál sería el mayor obstáculo en tu forma de ver? En mi forma de ver, Ajá. la falta de decisión. Falta de decisión. Sí. Siempre es la falta de decisión. Ya. Y la otra es falta de conocimiento De la palabra. de la palabra. Ya. Porque, mire, por ejemplo, yo he estado yo fui, digo, yo soy fruto de 2 congresos de misiones allá en Perú. Wow. Y porque cuando yo me pongo a pensar de eso, Ujú. con cada congreso, por ejemplo, a mí me invitan a un congreso. Ya. Hermano, va a hacer un congreso, va a venir predicadores de tal lugar. Exacto, está bien. Porque vienen pastores a predicar, a enseñar. Y lo más hermoso que uno va a aprender. Claro. Va a aprender. Claro que sí. Y entonces uno tiene que ir, pero ¿con qué propósito voy a ir a ese congreso? Yo siempre me decía, yo tengo que ir, pero por algo. ¿Qué Dios me estaba hablando a mí? Y cuando el pastor allá en el congreso en Perú me decía, jóvenes, yo voy a orar por ustedes que no puedan ni dormir. Digo, bien, por amor, Sí, claro. por amar a las almas, Que dice. pierdas el sueño. Ah. Y esa palabra hasta el día de hoy no me deja estar tranquilo. No te deja tranquilo. Fue un Fue una palabra que sí. que se te quedó allí quedó. y no sale más. Y entonces, y cuando él empezó así, a hablar así, yo dije, no, esto es de parte de Dios. Porque ser un ministro y embajador de Dios, su mentalidad, su forma de pensar siempre está en las almas. Claro, está en las almas. No, eso es verdad. Eso es muy cierto. La pasión por las almas perdidas. Sí, ¿no? exacto. Poder buscar los medios, la forma de poder Ujú. ganar las almas para el Señor. Ahora, si tú tuvieras que definir misiones o la obra misionera en una palabra, ¿cómo lo definirías? Es la palabra obedecer, Obedecer, obediencia. obediencia. No hay Tremendo. otra que obedecer. Amén, Sí. amén. Dentro de así una visión personal, si yo te dijera, mira al David de hoy, ya, de aquí a 10 años, ¿cómo tú te ves de aquí a 10 años dentro de la obra del Señor? ¿Tenés así una visión más o menos? Tengo, sí. Compártela, a ver. Ya. ¿Cómo se ve David de aquí a 10 años? Para mí es esto. Siempre me ha gustado ser de poner, de levantar una iglesia con una visión misionera Ya. y enviar misioneros. Pastoreando una iglesia Pastorea. de cero, Desde cero, ya, y apoyando a otros mis pastores que tengan esa misma visión. de misiones. Y un proyecto que siempre me ha gustado decirlo, pero para esto es importante saber cómo Dios te está llamando. Ya, Por ejemplo, hay lugares hay jóvenes que no pueden ir a capacitarse, ¿no? correcto.
yo digo, Correcto. ¿por qué no hacemos de realizar yo en mi personal un centro de misiones? Así. ¿De por qué? Porque ellos vengan o yo ir a su iglesia a capacitarlos en misiones. Tener una base misionera Exacto, una base misionera en movimiento. en movimiento. En movimiento. Nosotros hace unos años atrás, estamos hablando del año 94, 95, nuestro pastor de la época hizo intercambios con jóvenes Ujú. de Brasil. Venían 2 de Brasil por 3 meses y de la iglesia de aquí de Bolivia se enviaba 2 por 3 meses. Se hacía un intercambio de jóvenes. Y en algunos dio resultado, porque de allí tuvimos obreros, de allí tuvimos algunos pastores, pero otros solo era turismo. O sea, qué bueno que me enviaron y fueron y se prepararon, hicieron curso y volvieron y se desviaron. ¿Me entiendes? ¿Por qué crees que eso pasa? Después de tener una preparación y estar encerrado, aprender mañana, tarde y noche misiones, pero de pronto vuelven a su casa, a su tierra, a su iglesia y como que no dieron valor y se alejaron. ¿Qué crees que pasó en esos casos? Bueno, ahí tiene que ver parte de la persona. Si verdaderamente de verdad aceitó al Señor Ujú. solamente por emoción, porque también, exacto, pasa eso. Emoción. O tuvo un verdadero arrepentimiento, una verdadera convicción, un conocimiento, así como el apóstol Pablo que tuvo un encuentro Un con Dios. encuentro con Cristo, ¿no? Sí, un encuentro con Cristo. Entonces, hay personas que pasa ese proceso que piensan que el evangelio es fácil, Ujú. pero no es autonegación a ti mismo. Amén. Porque si van y estudian y se regresan, se apartan, es porque no tuvieron un encuentro con Dios, con Jesús, personal. Correcto. Eso es lo importante, que todo que se convierten tiene que tener un encuentro con Cristo. Correcto. Si tú tuvieras la oportunidad de pastorear una iglesia, ¿tú estarías dispuesto a ir O hoy? para mí, sí, yo acepto. Porque cuando para mí es importante. ¿Por qué? Porque si hay una iglesia donde empezarlo a construirlo es es importante. Si hablamos así de una necesidad de una Ya. determinada congregación, no vamos a mirar dónde. Ujú, Estoy hablando, hay necesidad de enviar un obrero a tal lugar, tal comunidad. ujú. ¿A quién mandamos? Ya mandemos a David. La pregunta, ¿David está dispuesto a ir? Dejar su trabajo, su vida hoy y decir, voy a la obra. Yo, pastor, claro. Es a cualquier lugar. Digo, donde Dios mande. Amén. Es como dice el sargento, en el ejército no siempre pasa. Sí, Ajá. señor, dice. Sí, señor. Yo voy. Entonces, Heme aquí. y un soldado de Cristo, ahí está. Ajá. Dispuesto para la guerra en cualquier lugar, y en cualquier. Dice que el soldado no se ofrece, pero tampoco recula. Ajá. ¿Sí? Sí. Amén. Amén, David. Es una alegría poder conversar con tu persona, aprovechando este podcast, de poder interactuar, conocer un poco acerca de tu vida, de tu llamado, de tu experiencia y también de tus deseos como joven, ¿no es verdad? ¿Deseas formar una familia el día de mañana o querés servir al Señor solo? Para mí, una familia con la visión Con la misionera. misma visión, en el Sí. tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. No. Si yo me preparo, yo me capacito, yo sigo sirviendo al Señor, el Señor va a poner una persona que también te puede hacer una ayuda idónea. Idónea. Sí. Que tenga también visión y Visión. ardor misionero en el corazón. Exacto. Atento ahí a las chicas que tienen llamado de Dios, ¿no? Muy bien, David, una alegría conversar con tu persona. Que Dios te bendiga. Oramos siempre que Dios te venga a usar, que Dios sea preparándote, capacitándote para el día del Señor, el día del que el Señor quiera enviarte a la obra ya de pleno, de lleno. Ese día llega. A veces uno piensa, ¿pero cuándo? ¿Dónde? Dios lo tiene preparado todo en su tiempo, en su Sí. momento. Importa
Yo siempre aconsejo a la juventud, importa tú congregar, integrarte, ser parte de la iglesia, ser parte de la obra, para que el día de mañana Dios cuente contigo. Amén. Amén. Bueno, esto ha sido la plática que hemos tenido con nuestro hermano David Marín y contigo será hasta la noche. Nos vamos a encontrar en el culto de hoy sirviendo al Señor, ¿ya? Y con toda nuestra audiencia decirles esto fue Verdad Sin Sombra. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.